Carmen Martín Gaite es una escritora que ha dejado una huella infinita en el mundo de las letras hispánicas. Su obra sigue siendo un espejo donde mirarnos para entender la España de la posguerra, la condición femenina y la literatura como refugio y resistencia. Conocida sobre todo por su obra narrativa, su decena de novelas es solo la punta del iceberg, la mínima parte visible de una obra tan prolífica como diversa en forma de poemas, relatos, ensayos, collages, diarios o conferencias. En 2025 se cumplen 100 años de su nacimiento en Salamanca, así como un cuarto de siglo desde su fallecimiento en Madrid. Por eso nos parece necesario este homenaje, que nació primero en forma de encuentro y que al final hemos convertido en una lectura dramatizada, construida con todo el cariño y la admiración que tanto Nazaret López, nuestra escritora invitada de hoy, como Ana Lamela, la coordinadora del ciclo Palabra Viva, profesan a esta mujer de las letras, a esta pensadora perteneciente a la generación de los 50. Nazaret López, nacida en la cercana Lugo en 1959, es periodista, psicóloga, dramaturga, docente, escritora. Cultiva su pasión por las letras en todos los ámbitos en los que desarrolla su quehacer profesional desde hace más de 40 años. Su voz lírica se refleja tanto en crónicas, reportajes y columnas de prensa, como en programas de radio y televisión. Como dramaturga, dirigió y escribió una veintena de obras, algunas publicadas por la editorial Sotelo Blanco. Realizó el estudio Amusa do Cotiá sobre los escritores gallegos que publicaban en prensa en la década de los 90. Ha dado a luz poesías y relatos en diversas revistas y antologías, y las novelas Formigas nos pés y Pecados veniáis, las dos vieron la luz en la editorial Xerais en 2019 y 2022 respectivamente. Imparte clases de teatro y creación dramática para niños y adultos. Escribe desde que tiene memoria como forma de entender, sanar y celebrar la vida. Hoy, como muchas otras veces desde su reencuentro en 2014, Nazaret ha liado a Ana Lamela, nuestra poeta, música y agitadora cultural residente, para que olvide cualquier manifestación académica y se suba con ella al escenario a compartir y transmitir la vida y obra de Carmen Martín Gaite, para pasar una tarde llena de citas, de palabras y fragmentos de la Gaite, esa chica rara que no se sujetaba a la preceptiva de los géneros y que en un contexto en el que la literatura escrita por mujeres era a menudo relegada a un segundo plano, ella se revela y pone el foco en las inquietudes, deseos y emociones de sus personajes. Os invitamos, pues, a una relectura atípica de Carmen Martín Gaite, Carmiña para los amigos, de la que seguro la escritora salmantino-gallega estaría muy orgullosa. Carabel de carabeles, veño de lonxe por verte, non por falta
de quereres. Carabel de carabeles, veño de lonxe por verte, non por falta de quereres. Fue precioso. 2 de diciembre de 1975, el pequeño Teatro de Madrid. Amancio Prada en el escenario, mi querido Amancio, y yo con él, cantando y recitando. No hacía ni 2 semanas que se había ido el del Palacio del Parvo. Del Pardo. Del Pardo, que máis ten, como dirían en nuestro amado San Lorenzo de Piñor. El caso es que estábamos contentísimas. Carabel de carabeles. La prensa dijo, la Martín Gaite se pasa la canción. Poema, canción rota, de Arrachas. Siempre que iba a cantar, algo se interponía, y a mí no me importaba. Había tanto tiempo. Mi canción se quedaba en el alero, confiada, meciéndose en la espera, cuajada de horizontes. Si alguna vez, con mudo gesto antiguo, acaricio las cuerdas, el aire se retira y el corazón me late nuevamente con aquellos latidos turbulentos, heraldos de mi canto. Ay, mi canción truncada, yo nunca tenía prisa y la dejaba siempre, amor, para después. Y canté. Y en el canturreo de dentro está la raíz de la creación. Pero bueno, vamos a dejarnos de canciones por el momento, que tenemos todavía mucho trabajo por delante. Lo primero, presentarnos. Carmen Martín Gaite. Carmen Martín Gaite. Nací en Salamanca, la ciudad inerte, donde el tiempo se demora sin oficio. Pero pasaba todos los veranos en Galicia, en mi amado San Lorenzo de Piñor, en Barbadás, en Ourense. De ahí venía mi madre, de ahí los Gaite. Las temporadas pasadas allí fueron tan intensas y determinantes que siempre he considerado Galicia como mi segunda patria. Aprendí la lengua y muchas canciones populares. Me volví indómita y poco melindrosa. Trepé a los árboles y a las peñas. Robé fruta. Me monté en carros de heno, de ruedas chirriantes y tirados por bueyes. Me hice amiga de los niños de la aldea. Asistí a procesiones y a romerías. Y ya un poco mayor, allí aprendí a bailar. Tuve mis primeros escarceos amorosos. Y escribí mis primeros versos. San Lorenzo de Piñor. La cuna de mi madre. La esencia misma de la juventud y de la libertad. El paisaje abrupto y montaraz que decora con frecuencia mis sueños. Los mejores veranos de mi vida. El paisaje de Galicia presente en tantas y tantas páginas de las que escribí. Las historias que me contaron y que después conté. Me acuerdo que en la guerra civil fui con mamá varias tardes a llevarles comida a unos rojos del pueblo que andaban escondidos por política. Los maquis les llamaba, y yo no lo entendía porque eran el Basilio y el Gaspar, amigos de la infancia de mi madre. Se los encontró un día ya cerca de las ruinas. Salieron de repente, se hincaron de rodillas. Ay, Teresa, por Dios, no digas nada a nadie de que estamos aquí, pero sube otro día y tráenos de comer. Nos morimos de hambre. Y a nadie se lo dijo, solo a mí, ni a la familia de ellos, que no sabía en qué lugar paraban. Pero a mí me lo dijo, es un secreto. Y sabía seguro que yo se lo guardaba. A la niña la traigo por no venir sola, pero ella es como yo, les explicó. A mí me había ido advirtiendo por el monte arriba que tenían barba de mucho tiempo, la ropa muy rota y que por eso les llevábamos mudas, además de comida,
que vivían en el hueco de una peña como bichos, que no tuviera miedo. Llegábamos arriba con nuestros paquetes, merendábamos con los hombres aquellos del monte, nos preguntaban, ¿sabes del marido y del niño? Es que esto es una catástrofe, Teresa, una catástrofe. Y ella les daba noticias que yo no entendía de la marcha de la guerra. Incluso alguna vez les subió periódicos y cuando nos íbamos nos besaban mucho y solían llorar. Soñaba con ellos. Inventaba oraciones en la cama para que se salvaran. Uno no se salvó. Le pillaron de noche unos guardias civiles, merodeando el pueblo, y se murió del tiro, ahí, bajando la fuente. Esta historia la conté en retahílas. Volví muchas veces a Galicia, pero nunca quise pisar de nuevo Piñor. Prefería que su imagen permaneciese inmaculada en mi recuerdo. Los más próximos nunca dejaron de llamarme Carmiña. Retahílas se publicó en 1974. Hacía más de 10 años que no escribía ficción. Ya, el miedo a la página en blanco. Recuerdo que le escribí una carta a Benet. Querido Juan, no sé por dónde ando y me da vergüenza no volver a sentir el placer de escribir, no volver a escribir ficción. Y es cierto, durante un tiempo escribí otras cosas, artículos, conferencias, diarios, cuadernos, cartas, y pasé muchas horas en archivos. Estar en un archivo es algo fascinante. Te puedes quedar a vivir allí. Yo estuve muchos años metida en un archivo, pero luego volví a lo mío. Los archivos son fundamentales para escribir ensayos. Cuando me puse a contar sobre la vida de Macanaz, contaba con la verdad, con encontrar la verdad. Por eso me iba tan mal al principio y no me aclaraba. Cuando empecé a contar con un margen de mentira, que en el caso de don Melchor tuvo que ir ampliándose cada vez más, ya me encarrilé en la historia. Solo contando con la mentira se entiende algo. ¿Cómo puede existir una persona sin algún tipo de repliegue o de doblez? ¿No lo sabemos acaso por nosotros mismos? Y todo lo que escribí en ese tiempo de vacío, de barbecho, como esta reflexión, contar la mentira que aparece en el cuento de Nunca acabar, me sirvió después para volver a la ficción. Pero bueno, creo que nos estamos yendo un poquito por las ramas. He estado googleando, porque ya me he aprendido esa palabreja, que aunque no esté aquí por el mundo de los vivos, sigo siendo una logoadicta perdida, una viciosa de las palabras. Pues los viejos o es que nos ponemos al día o no nos hace caso a nadie. Nadie, que diría nuestra admirada Miss Lunatic de Caperucita en Manhattan. Miran fu. Cómo me gustó siempre inventar palabras, aunque la que más palabras inventó y las llamaba farfanías fue Sarah Allen, mi protagonista en Caperucita en Manhattan. Miran fu. Que significa algo así como va a pasar algo diferente. O me voy a llevar una sorpresa. El caso es que todo el mundo dice en San Google que yo era una niña predestinada a escribir. Es cierto que nuestra casa estaba llena de libros, que aquel señor que visitaba a mi padre y nunca se ponía corbata, don Miguel de Unamuno, llegó a bendecirme poniendo su mano sobre mi cabeza. Que lo de las letras ya venía de viejo en nuestra familia, que un tío abuelo fundó y dirigió un periódico en Ourense, que leer, tanto para mi madre como para mi padre, era algo tan normal como comer o asearse. Pero nunca me forzaron a nada. Mi padre, ejemplo de ponderación y equilibrio, un liberal en el más amplio sentido de la palabra, que lo que realmente quería para sus hijas era que tuvieran los suficientes recursos y la suficiente formación para poder elegir su vida. Y mi madre me enseñó, entre
muchas otras cosas, a coser. Decía, coser es cuestión de ponerse en disposición. El secreto está en no tener prisa y en atender a cada puntada como si esa que das fuera la cosa más importante de tu vida. ¿Y no es también labor paciente la de enhebrar palabras y tramas? ¿Y no es la costura algo así como eso que me gusta tanto, tanto hacer y que ilustra mis cuadernos de todo? ¿Te refieres a los collages? Claro, acuérdate de Visión en Nueva York, El cuento de nunca acabar. Todo es un cuento roto en Nueva York. Y las últimas novelas de la década de los 90. Claro. Nubosidad variable. Irse de casa. Lo raro es vivir. Mamá era muy sabia, Carmiña. Muy sabia y muy adelantada. Ese no tener prisa es lo que ahora se llama... Sí, eso que llamáis slow life. Que parece que no hay palabras bastantes en español y además preciosas. Por ejemplo, ritmo lento. No me metas prisa, por favor, porque entonces no me concentro. Y no se ría tanto de mí. Necesito un ratito para pensarlo, le decía Sara a Mr. Wolf en Caperucita en Manhattan. Ritmo lento me produce cierta angustia. Es la historia de un hombre atormentado que tiene un dilema entre el mundo práctico y el mundo de los deseos, entre el mundo de los sueños y el mundo de la actividad. Me pone un poco triste porque pienso, ¿cómo pude escribir una novela tan oscura en un momento en el que yo era tan feliz? Porque después, mira que me han pasado cosas terribles. Y en medio de ese dolor, de todo ese dolor, he escrito novelas como Caperucita en Manhattan. Me parece tan absurdo escribir una novela tan triste cuando yo era tan feliz. Pero es que la literatura es algo muy raro, ¿eh? Claro que es algo muy raro, pero bueno, volvamos a lo que íbamos. Es probable que todas esas cuestiones influyeran en mi vocación literaria, pero yo creo que si realmente empecé a escribir es porque siempre estaba en las nubes. Literal. Fue en un viaje en tren a San Lorenzo de Piñor que me quedé atrapada viendo todas aquellas formas en el cielo y cómo se juntaban y se separaban y creaban historias, y empecé a jugar con esas posibilidades y pensé que con las palabras se podía hacer lo mismo. El alma humana se parece a las nubes. No hay quien la coja quieta en la misma postura. Esto lo escribimos mucho después en Nubosidad variable. Pensar sí, es ir saltando de una habitación en otra sin hilación aparente. Estancias del presente y del pasado, algunas aún accesibles, otras cerradas para siempre o derruidas, nuestras o no, tan pronto morada estable como refugio eventual del que solamente quedó un olor o una sombra movediza proyectada en el techo. Nuestros padres nos educaron en casa y cuando yo estaba a punto de viajar a Madrid para estudiar en el Progresista Instituto Escuela, donde ya había estudiado mi hermana Ana María, unos señores decidieron dar un golpe de Estado y empezar una guerra. No me quedó otra que sentarme en las aulas del Instituto Femenino de Salamanca, el García Medrano. ¡Qué tiempos más oscuros! Y el instituto era de lo más timorato y retrógrado. Y la sociedad era de lo más timorata y retrógrada. Fíjate en Julia. Sí, uno de los personajes de Entrevisillos. ¿Te acuerdas aquel fragmento en el que se confesaba? Sí, con aquel señor cura que yo Verás. creo que daba un poquito de miedo. Escuchad. Julia subió el escalón con las rodillas y acercó los ojos a la rejilla de su lado que acababa de abrirse. Distinguió confusamente los rasgos abultados del rostro de don Luis. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Padre, soy Julia. Ah, Julia. Julita, vamos a ver, hija. Verá, padre, que algunas veces cuando he ido al cine
me excito y tengo malos sueños. La cuestión era empezar, aunque fuera con un rodeo, despegar la lengua, sentírsela húmeda. El cine, siempre el cine, ¿cuántas veces lo mismo? Ahí está el mal consejero, ese dulce veneno que os mata a todas. Pero sueños, ¿cómo? ¿Dormida? Sí, padre, casi siempre dormida, aunque anoche no tanto. Anoche estaba bastante despierta y lo pensé porque quise. Y si estoy dormida, cuando me despierto, me gusta haber soñado esas cosas. ¿Pero de qué son esos sueños? Vamos a ver, anoche, por ejemplo, ¿qué soñabas? Nada, acordándome de mi novio, sobre todo de esa vez que fui a verle a Santander, a su pensión, y de cuando nos bañábamos ese verano y nos íbamos solos hasta las rocas. La pureza es el adorno más fragante del alma de una joven, y su blancura llega a los sentidos de todos los hombres. ¿Cuándo os casáis por fin? No sé, yo digo que para la primavera. Ahora él está enfadado. Jesús, Jesús, cuántos remordimientos teníamos. Remordimientos, qué palabra tan fea. Eso lo dijo también Miss Lunatic en Caperucita en Manhattan. Lo que pasa que lo 40, dijo 40 años después. Porque lo que acabas de leer lo contaba Julia en Entrevisillos, que fue premio Nadal en el 57, la cuarta mujer en obtenerlo. Fue todo un acontecimiento. Televisión Española grabó una serie de la novela en el 1974. 15 años después. Sí. No, 15 capítulos. Casi, más de 15 capítulos dirigidos por Miguel Picasso. Sí. Y yo hice un cameo en el tercer capítulo. Ay. Con Sonsoles Benedicto, Sí, que interpretaba a Teresa. Teresa. Yo decía una frase. Sonsoles decía, Carmen, ¿vienes con nosotras? Estoy bien ahora, aquí, tomando mis notas, ¿sabes? Un poquito pedante estaba, ¿no? Y Teresa, ¿te acuerdas qué personaje, Teresa? Qué poco se hablaba de las lesbianas antes, ¿verdad? En aquel tiempo no se hablaba de nada, Carmiña. De nada. Pero fue el momento culmen de mi carrera como actriz. Sí. Me habría encantado ser actriz. Sí. Me contaban que había muchas señoras que estaban pegadas a la tele esperando el capítulo siguiente porque en la historia veían reflejadas su vida. Sí, sí, señoras que habían sido jóvenes, más o menos, cuando lo había sido yo. Y todo eso que aparecía en la serie, pues les decía mucho, les tocaba profundamente. Sí, mucho más que cuando publiqué la novela casi 20 años antes, porque entonces no se daban cuenta, no veían tanto el reflejo ni los cambios. Es indudable el valor testimonial que tenía en ese momento la serie y que yo creo que tiene hoy en día. Hombre, claro. Sí. Sí. Por Te habría supuesto, encantado ser actriz. Me habría encantado ser actriz. Bueno, actriz no fuimos, pero mira que no escribimos guiones y adaptaciones para cine y para series de televisión. Santa Teresa. Celia, de nuestra Elena querida Elena Fortún. Fortún. Y con Angelina Fons para la película Emilia Parada y Fonda, que se basaba en un cuento de las ataduras. De las Escribimos el ataduras. guión completo. Escribíamos en todas partes. En las cafeterías, en los bares, en los trenes, en el metro, en las servilletas de papel. Y nos juntábamos con escritores y con escritoras de nuestra generación, los de la generación del 50, los niños y las niñas de la guerra. Dolores Medio, Los Goitisolo, Carmen Laforet, Ignacio de Coa, Josefina Bolinaga, Ana María Matute, José Luis Borao, Berlanga Elena Quiroga y y nuestro Juan querido Benet. Juan Benet. Encuentros, tertulias, hablábamos de todo y todo el tiempo. No había televisión. No había televisión. Que no había televisión. Es que tenemos que decirlo repetirlo. todo el tiempo, porque nadie se lo cree. se lo cree. Te invitaban a una casa y no te ponían la tele, ni un programa, nada, solo hablar, hablar, hablar. Hablábamos de literatura, de cine, de teatro, de arquitectura, de medicina. Pese a la represión del franquismo, éramos jóvenes y el régimen no se enteraba, o medio no se enteraba de nuestra presencia. Pasábamos un poco desapercibidos, pero a lo que íbamos,
Seguimos hablando de entrevistas. Pero no de cuando hicieron la serie, sino de No. cuando la escribí. De cuando gané el Nadal 2 años antes de que lo ganara Rafael con el Jarama. 2 años antes. Pues ¿Te ahora imaginas sí lo haberlo llevamos- ganado 2 años antes? Uf. No, 2 años después de que Rafael 2 lo ganara años con el Jarama. Después. Entre Visillos era una especie de rechazo a ese mundo provinciano del que yo huía. Tenía 20 y tantos y acababa de llegar a Madrid. Y hay una crítica, aunque sin crueldad, a ese mundo pequeño y demasiado cerrado de mi infancia y de mi juventud. Con Rafael habíamos acordado independencia y respeto a las actividades de cada uno. Compartíamos las tareas domésticas, pero no le dije nada de lo que estaba escribiendo y de que me presentaba al premio. Si le digo a Rafael que me presento, tal vez no me lo hubiese consentido. No. Se lo dije a Anita, solo a Anita, a mi hermana mayor. Le dije que me presentaba, solo a ella. Solo a ella. Por otra parte, mi auténtico nombre me habría habría beneficiado o perjudicado ante el jurado. No estoy segura. Pero en aquel momento no firmé con él y decidí resucitar el nombre de Sofía Veloso, una abuela mía que había muerto hacía poco. Bueno, querida, yo ya sé que no te gusta mucho hablar de la relación con Rafael, No. pero no me negarás que éramos 2 auténticos personajes. Rafael Sánchez Ferlosio y Carmen Martín Gaite, 2 auténticos personajes. 2 personajes que nos poníamos el listón muy alto. Pero yo no veía peligro. Nuestros universos literarios eran muy distintos. No tenían nada que ver, no, pero el peligro está ahí, sobre todo cuando alguno quiere imperiosamente destacar. Me dolieron mucho las valoraciones negativas que hizo del primer manuscrito del libro de la fiebre. Sí, es verdad, me bloquearon totalmente. Y los demás hombres, mis amigos escritores, le dieron la razón. Eran señoros, Carmen, amigos, pero señores, como dicen ahora. La cuestión, Carmiña, es que no supieron leer. No acabaron de entender desde sus presupuestos realistas ese carácter de la obra entre la vigilia y el sueño, entre el delirio y el mundo real. Ese poner el foco en las inquietudes, deseos, emociones. Y tuvo que aparecer una mujer, María Vittoria Calvi. Ah, sí, la profesora italiana. Sí, tuvo que aparecer ella para que se recuperara y se publicara el libro de la fiebre, a título póstumo, por supuesto. Y porque Anita también se ocupó de enviárselo. Por cierto, que además le mandó una caja llena de escritos inéditos. Los parentescos. Cuadernos de todo. Pido la palabra. Visión de Nueva York. Tirando del hilo. Y menos mal, porque ellos no habían entendido nada. Nada, no habían entendido nada. Lo de las emociones, la introspección, eso les quedaba demasiado grande. Ay, Rafael Sánchez Ferlosio, mi marido, el padre de Miguel y de Marta, que se fueron tan pronto. Mira, Carmen, Tom Carandel, la viuda de José Agustín Gutisolio, ¿te acuerdas? Ton, claro, que la quise mucho. Sí, pues, bueno, nosotras ya no estábamos, ya habíamos muerto, Sí. pero escribió una revista. A ver, Mira, te lo leo. dime. Un verano que Carmiña, Rafael y la niña estuvieron con nosotros en Reus, ¿te acuerdas? Cuando Sí. estuvimos veraneando. Era pequeñita. Sí, ella pasaba muchos ratos callada, silenciosa, y se iba a su habitación a escribir. Ferlosio tenía una personalidad muy clara, muy definida, pero ella ya tenía una gran seguridad en sí misma. Sin duda, él fue para ella un estímulo, pero también un freno. Para mí fue la primera que me abrió un poco los ojos, que me hizo ver hasta qué punto las mujeres de entonces estábamos absolutamente relegadas a los padres, a los maridos, a las reglas y costumbres de la sociedad. Da pena, pero cuando la pareja no funciona, lo mejor
es separarse, eso está claro. Y Rafael y yo llegó un momento que no funcionábamos. No. 3 eran 3 mis bienes de antaño, tu letra, tu voz y un pañuelo blanco, y un pañuelo blanco. Tu letra entre miles reconocería, la T de te quiero, el A de alma mía, tu voz brasa y miel en la noche fría, y desde el balcón, al rayar el día, el pañuelo vuelve y adiós te decía. 3 eran 3 mis bienes de antaño, y los 3 son hoy recuerdo aventado, recuerdo aventado. Tu voz se me pierde por esos barrancos, las cartas las lleva el viento a otro lado, ni letra, ni voz, ni el pañuelo sabe a quién dice adiós. 3 eran 3 mis bienes de antaño, tu letra, tu voz y un pañuelo blanco, y un pañuelo blanco. Qué tristes son las despedidas. Quizás si hubiéramos vivido en casas separadas como con mi hermana. El caso es que nos quisimos mucho. Sí. Y a nuestros hijos. Cómo lloraba Rafael en el entierro de nuestra Torci. Qué joven y qué llena de vida nuestra hija Marta. Qué injusto. Yo también la lloré. Yo también la lloré. La lloré. La lloré. La lloré. La lloré. Y la lloré a mi modo. A mi modo. Con las palabras. Fragmento del otoño de Poughkeepsie. Muy bien. El verano ya va de retirada y la luz de las 7 de la tarde se encarniza en los bloques lejanos de Moratalaz, en la silueta más cercana del pirulí de televisión. Y este paisaje urbano, estremecido de vez en cuando por el pitido de una ambulancia que cruza Doctor Esquerdo, es como un ancla rara a la que se agarra mi corazón. Me he instalado en su cuarto, en su mesa. No puedo hacer otra cosa que estar aquí, donde me pilló la cornada, aguantando a pie quieto, mientras ordeno el caos poquito a poco. Qué verano tan largo, qué avanzar tan penoso el de las horas arrastrándose por las habitaciones de esta casa, donde nunca volverá a oírse la llavecita en la puerta, ni su voz llamándome por el pasillo. Es la casa más bonita del mundo, decía. En ningún sitio se está más a gusto que en esta casa. Todos mis amigos lo dicen. Entraban y salían, se quedaban a dormir, preguntaban unas señas por teléfono, dejaban equipajes y recados. Yo apuntaba recados en papeles dispersos que a veces se perdían. Un tal Tito, el del perro, Pepe desde Valencia, Antonio 2 veces. No sé a qué hora vendrá. Sí, yo soy su madre. No, Carlos tampoco está. Pues no tengo ni idea. En casa de su padre no creo, porque acaba de llamar preguntando. Se repartía entre todos. Desaparecía, reaparecía. Era el centro de todos. Pero el suyo era este, su cuartel general. Y yo protestaba a veces de tantos recados ajenos que se mezclaban con los míos, de tanta ropa desordenada, de tantos objetos y papeles por el medio, de aquella invasión de vida. Protestaba, ya ves tú. Aparecen planos de ciudades, tarjetas postales, multas del coche, facturas extrañas, papeles con recados, fotos de carné, póster enrollados y polvorientos. Tubos vacíos de medicinas, billetes de metros y de lotería, librillos de papel de fumar, cajitas que contienen objetos descabalados, agendas y cuadernos, papeles y cuadernos, apuntes y cuadernos. Muchos sin empezar o con una hoja escrita. Se los traía yo de mis viajes para incitarla al orden.
Amaba los cuadernos bonitos como nada en el mundo, pero luego escribía casi siempre en folios volanderos. Nunca ordenaba nada. Nunca tiraba nada. Nunca acababa nada. Se confunden en un abrazo convulso sus papeles con los míos. Los busco, los suyo. No sé para qué escribo, si odio los papeles y lo que más querría es prenderles fuego a todos. Dentro de una semana me marcho a Nueva York y de allí a Vassar a dar un curso de 4 meses sobre el cuento español contemporáneo. Cerraré esta casa y no quedará nadie en ella. Por primera vez en mi vida no podré llamar a través del océano al 274556444 porque nadie cogerá el teléfono para decirme qué alegría oírte, qué voz tan bonita tienes. En Vassar me han buscado un apartamento. Me lo ha dicho por teléfono una señora que se llama Patricia Kenworthy. No me entra en la cabeza que me vaya a ir de aquí. Cierro los ojos y trato de creérmelo. Veo un bosque y una habitación en medio de él, limpia, de papeles y de recuerdos. Vacía. Completamente vacía. Cuando me marche, una semana después, le diré a Anita en el aeropuerto: ¿te das cuenta que nuestra vida terminó? 1, 2 y 3, escondite inglés, a esa niña de rojo ya no la ves. 1, 2 y 3, escondite inglés, a esa niña de rojo ya no la ves. Marta, mi torci, miran fu, la estamos liando. Aquí no hay orden ni concierto, mezclamos viajes, fechas, papeles. Bueno, ¿y qué? Nunca nos gustaron las biografías ordenadas. Pues tienes razón, a las biografías les tenemos cierto recelo. Acuérdate, en el bosquejo autobiográfico ya avisábamos al lector y a las lectoras de que se iban a encontrar con fugas, silencios, cambios temporales en que incluso íbamos a aderezar la realidad con algún episodio novelesco. Y además ahí también decíamos que en las biografías nos gusta mucho más la primera persona del plural con valor inclusivo. Por eso somos 2 y no una sola Carmen Martín Gaite. Venga, entonces seguimos o show, como dirían en nuestra querida Galicia. Mira lo que acabo de encontrar. Lo escribimos en el 78, en el cuarto de atrás. Yo tenía 9 años cuando empecé a verlo impreso en los periódicos y por las paredes, sonriendo con aquel gorrito militar de borla y luego en las aulas del instituto, en el nodo y en los sellos. Y fueron pasando los años y siempre su efigie, y solo su efigie. Los demás eran satélites. Reinaba de modo absoluto. Si estaba enfermo nadie lo sabía, parecía que la enfermedad y la muerte jamás podrían alcanzarlo. Así que cuando murió me pasó como a mucha gente, que no me lo creía. Y es que de menudo tiempo veníamos, Carmiña. Escuchad. Las asignaturas de la Escuela Municipal del Hogar, núcleo principal de la sección femenina, eran religión, cocina, formación familiar y social, conocimientos prácticos, nacional sindicalismo, corte y confección, floricultura, ciencia doméstica, puericultura, canto, costura y economía doméstica.
Se daba por supuesto que ninguna mujer podía Ninguna. acariciar sueño más hermoso que el de la sumisión a un hombre. Hombre. Y que si decía lo contrario, estaba mintiendo. mintiendo. La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular o O disimular, no es más que un continuo deseo de encontrar a quien someterse. La dependencia voluntaria, la ofrenda de todos los minutos, de todos los deseos e ilusiones, es lo más hermoso, porque es la absorción de todos los malos gérmenes. Vanidad, egoísmo, frivolidad, por el amor. Todas estas cosas se cuentan en usos amorosos de la posguerra española. ¿Te acuerdas que 8 años antes escribimos otros Sí. usos amorosos? Los usos amorosos del 18 en 18. España. Mm, Y no se vendió nada. Nada, pero nada. Pero fuimos muy listas porque al ponerle el mismo nombre, usos amorosos de la España, del 18 en España, y usos amorosos de la posguerra española, matamos 2 pájaros de un tiro. Las ventas y los premios que recibió usos amorosos de la posguerra española hicieron que la gente se interesara en los usos amorosos del 18 y vendimos todo lo que no habíamos vendido. Es verdad. Si es que somos geniales, ¿eh? Sí. El caso es que Usos amorosos de la posguerra española obtuvo el premio Anagrama de Ensayo y el Libro de Oro de los libreros españoles. Ay, los premios, los premios. Bueno, los premios son importantes, sobre todo para una mujer, para que nos tuvieran en cuenta, en consideración. Fue un honor que me otorgaran el Premio Nacional de Literatura en 1978. Bueno, y el Príncipe de Asturias. Y el Gijón, que fue el primero. En fin, que tienes razón, que los premios son importantes, pero siempre me dio tanta pereza ir a actos sociales tan serios, tan intelectuales, tan falsos, tan aburridos. Eran aburridísimos. Pero te vuelvo a decir que eran necesarios para una mujer, porque cómo se vivía en la dictadura y cómo nos afectaba esa educación. Machista, patriarcal, retrógrada, autocrática, dictatorial, masculina. Madre mía, no nos habríamos atrevido a decir estas cosas. Yo siempre dije que no era feminista. Siempre estuve en contra de que me encorsetaran en etiquetas. Claro, Carmiña, pero por mucha resistencia que pusiéramos en el adjetivo, toda nuestra vida y nuestra obra defienden y transmiten los valores del feminismo. Lo que pasa es que nos asustaba la palabra, como asusta ahora, en 2025, a muchas mujeres todavía. ¿Tú crees? Por supuesto. ¿O no consideras, ser feminista, que hablásemos del encierro de las mujeres en casa en los años de la dictadura o de las mujeres ventaneras que quieren huir de la vida marcada, predeterminada, escrita? Sí, la verdad es que desde pequeña tuve siempre muy claro que mis derechos y libertades debían ser exactamente los mismos que los que disfrutan mis amigos y todos los hombres. Está claro que soy feminista a mi manera. Además, acuérdate de lo que escribimos en De su ventana a la mía, que dedicamos a mamá. ¿Lo tienes ahí? Sí. Nadie puede enjaular los ojos de una mujer que se acerca a una ventana, ni prohibirles que surquen el mundo hasta confines ignotos. En todos los claustros, cocinas, estrados y gabinetes de la literatura universal donde viven las mujeres, existe una ventana fundamental para la narración. De la misma manera que la suele haber también en los cuartos inhóspitos de hotel que pintó Edward Hopper y en las estancias embaldosadas de blanco y negro de los cuadros flamencos. Basta con eso para que se produzca a veces el prodigio. La mujer que leía una carta o que estaba guisando o hablando con una amiga mira de soslayo hacia los cristales. Levanta una persiana o un visillo y de sus ojos entumecidos empiezan a salir enloquecidos rumbo al horizonte pájaros en bandada que ningún ornitólogo podrá clasificar.
pájaros en bandada que ningún ornitólogo podrá clasificar. Qué metáfora tan bonita. Nuestras ventanas y nuestros cuartos. ¿Te acuerdas cuando leíamos Una habitación propia de Virginia Woolf? Claro. Recuerdo que en ese momento comprendí el privilegio que suponía para una mujer tener un cuarto propio solo para ella. Y además habitarlo libremente. ¿Qué diferencia no sentir tu casa como espacio cerrado? Y nos llamaban las chicas raras. Sí, a nosotros y a Ana María y a Carmen. Y a Carmen Laforet, Ana María Matute. Pero eran tan necesarias las apariciones de esas chicas raras en nuestras novelas. Y es tan necesario mirar a través de la ventana, pero no para ser vistas desde el exterior. La ventana es el borde, ha sido el borde, el límite en el que las mujeres hemos sido encerradas demasiado tiempo. Nosotras la utilizamos a la ventana como símbolo de libertad, de que podemos ir más allá. Más allá del ámbito doméstico. Mirar sin ser vistas, mirar lo de fuera desde un reducto interior. Me atrevo a decir, y apoyándome no solo en mi propia experiencia, sino también en el análisis de todos los textos de mujeres que he leído a lo largo de mi vida, que la vocación de la escritura como deseo de liberación y expresión de desahogo ha germinado muchas veces en el marco de una ventana. Y yo me atrevo a decir que la ventana es el punto de enfoque, pero también el punto de partida. Estoy segura de que en todas las oficinas, los bares, cocinas y en las redes donde las mujeres habitamos y habitáis, existe una ventana fundamental para la narración y para la huida. ¿Te acuerdas cuando mamá ponía aquel gesto? Abandonaba la labor o el libro que estaba leyendo y empezaba a mirar por la ventana. Huía de la ciudad, se fugaba, se iba a otra parte. Y en aquel silencio que caía con la tarde sobre su labor y mis cuadernos, de tanto envidiarla y de tanto mirarla, aprendí no sé cómo a fugarme yo también. Menos mal que ahora han cambiado mucho las cosas y las chicas raras somos muchas, ¿verdad? Somos muchas las ventaneras. Tengo que hablar con Carlos hoy mismo. Eso no me lo digas, es de nuestra primera novela, El balneario. Efectivamente, El balneario, donde ya se atisbaba una chica ventanera. Pero no me interrumpas más, que pareces Ana María ya. Así que vamos allá. Calla. Tengo que hablar con Carlos hoy mismo. Esto no puede seguir así. De hoy no pasa. Quiero poder hacer y decidir lo que me dé la gana, sin tener que mirarle a la cara, sin esta dependencia y este miedo. Disponer de una cierta libertad, me decía, y sentía gran prisa y una angustia por hablarle, aunque ya sabía que no iba a poder. Imaginaba una y otra vez largos discursos y se me embarullaban al acordarme de que él me estaría mirando cuando los hilvanase, de que pronunciaría «dime», y se quedaría esperando mis palabras con desconcertante indiferencia, como si supiera de antemano que nada de lo que fuera a oír podía inmutarle ni sorprenderle. Verás, Carlos, yo no aguanto más. Llevamos demasiado tiempo así. ¿Pero así cómo? ¿Qué quiere decir así? ¿Qué sociedad nos tocó vivir? Teníamos 50 años en el 75. Claro que no sé si todo lo que esperábamos. Pero, ¿por qué dijiste eso de Anita? Yo quería muchísimo a mi hermana. Claro que la queríamos, pero no me negarás que cuando estábamos con ella no parábamos de hablar y de hablar y de hablar y de hablar. Y se necesita un poco de silencio y un poco de soledad para concentrarse, para pensar, para crear. Menos mal que éramos bastante independientes y que cada una tenía su casa. Hombre, ¿te acuerdas incluso en el Boalo? Sí. Sí, cuando murieron papá y mamá, vivíamos cada una en una planta y además teníamos entradas independientes. Entradas diferentes, claro que sí. Pero ¿cómo nos apoyamos siempre? Si pienso ahora, se me viene así, a bote pronto, que si no fuera por ella, habría roto todas las páginas de Entrevisillos. ¿Y cuando murió Marta? Sí.
cuánto nos unió aquel desconsuelo, aquel vértigo que significaba para las dos ser el fin de una estirpe. Ay, Marta, las relaciones entre hermanas, bueno, quizá todas las relaciones serían mejores si no se conviviese a todas horas, sí, todo el tiempo, todos los días. Sí. En 1998 publicamos Irse de casa, ¿te acuerdas? Sí. La protagonista, Amparo, era hija de soltera de origen humilde, pero que se hizo un hueco como diseñadora de éxito en Nueva York. Costurera de todo lo que salga, le hicimos decir, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues Amparo vuelve a su ciudad natal. No viene resentida ni quiere exhibir sus triunfos a quienes la rechazaron. Quiere pasar desapercibida y recomponer a solas su historia de silencios, esos que todas necesitamos. Y se encuentra con una sociedad con dos tipos de mujeres muy diferentes. Una sociedad de provincias, pero con dos tipos de mujeres. Bueno, ella representa dos tipos de mujeres diferentes. Sí. Una visionaria. Qué pena de cabeza. A todos los Moret les falló siempre algún tornillo. Me figuro que seguirá poniendo música de Brassens, Jules de Greco, Charles Aznavour y leyendo Bonjours Tristes. Pues ha perdido el francés, ya no interesa. ¿Quién nos lo iba a decir, verdad? Los jóvenes lo ven como una extravagancia. En cambio, si suena una canción inglesa y no pones los ojos en blanco, te tachan de su agenda. Eso entró con los Beatles. Mujer, los Beatles. ¿Dónde va la fecha? Pues yo no sé, yo lo digo por mis nietos. A veces finjo entusiasmo, pero no entendiendo las palabras. ¿Cómo te van a gustar? La letra, desde luego, es fundamental para que te lleve una canción y te emocione. Eso pasa también con la zarzuela. No me compares. No estoy de acuerdo. La música de la del Manojo de Rosas es inmortal, aunque la oigas sin letra. Y lo mismo la de la verbena de la Paloma. Y tantas y tantas. Para comprar un hombre se necesita mucho dinero. Es precioso, precioso, precioso. Y más todavía. Caballero de alto plumero, donde caminas tan pinturero. Y aquel del tonto que se creía una golondrina, ¿cómo era? Hubo un tonto, es que no me acuerdo de la música. Bueno, yo, desde luego, Sole, si la ponen, voy contigo, sácame entradas. Pero si la zarzuela es de trogloditas, perdonad que os lo diga, ni a los extranjeros les gusta. Hubo un tonto en un lugar que se creyó golondrina. ¿A quién se le ocurre? Que estamos a 3 años, el 2000, y con los cambios que va a haber en todo. Yo porque me encuentro ya mayor, que si no, muchas veces lo he pensado. Me encantaría aprender inglés, pero a fondo. Otro gallo nos cantaría si hubiésemos estudiado idiomas a su tiempo. Tampoco te ilusiones, mujer, con aprender tanto. Mira, yo ahora estoy siguiendo un régimen que no pruebo la mantequilla, ni la pasta, ni el vino en las comidas, ni las patatas. Se están arrinconando las dietas esas de pasar mucha hambre, porque la ansiedad también da muchos gases. En esta se trata de comer despacio. ¿Y adelgazas? ¿Qué va? No se adelgaza con ninguna. Algo que nunca pudieron negarnos es que los diálogos son muy buenos y que retratan muy bien el origen social de los personajes. Copiábamos mucho de todo lo que oíamos. Para contar es fundamental mirar, observar, reflexionar, detenerse. Nunca he encontrado un quehacer más importante que el de escuchar historias. La literatura es como un consuelo de esa sed de expresión que a veces la vida nos niega. Así se lo conté a Joaquín Soler Serrano en el programa A Fondo, en Televisión Española, en 1981. Y es que escribimos porque no tenemos más remedio, porque no tenemos siempre un interlocutor a mano para compartir ideas, palabras, deseos. Si siempre pudiéramos hablar bien con toda la gente, tal y como queremos, si tuviéramos un tiempo, un plazo narrativo, una pausa para escuchar y ser escuchadas, quizás no escribiríamos. Es como un sucedáneo. En vista de que no encuentras un interlocutor, te pones a escribir. Tiempo, Carmiña, ya tenemos poco y esta gente... Querrá echarse. Querrá echarse. Pues a mí me gustaría
antes de terminar, hablar un poquito de La Reina de las Nieves, que era el cuento de Andersen preferido de mi hija. Dijeron que con esta novela revivía Marta, pero esta vez no era literatura, esta vez era de verdad. Así se lo conté a Ernest Lluch en una conversación. El manuscrito estuvo 15 años durmiendo en un cajón. Más que La Reina de las Nieves, parecía La Bella Durmiente. Me sorprendió cuando la recuperé que estuviera bastante trabajada. Era un alma de Dios el niño aquel. Y Mimo no sería el que le dio su madre, que nunca lo quiso, ni quiso a su suegra, ni nos quiso a ninguno de aquí. Un pedazo de hielo era esa señora, y siempre con la manía de la limpieza y de los microbios y de hervirlo todo, y que si en su país se hacía así o asá, que parecía como si nos estuviera viendo a todos como salvajes. Vamos, que cuando me dijo aquel verano que no besara al niño porque me había notado que olía mal, no me olvidaré por muchos años que viva. Por eso te digo, entiendes, que el niño ese es un ángel, porque él fue el único que me defendió y se vino junto a mí al ver que me había echado a llorar. Tú no llores, Rosa, anda, no hagas caso, agarrado a mis faldas, y la otra con una cara que daba susto. Te he dicho que vengas aquí ahora mismo. Y él pataleando cuando lo quiso arrancar de mí a fuerza viva, hasta que empezó a gritos que a él le gustaba mi olor, y el olor del estiércol, y de la tierra, y de la basura cuando se quema, y de las vacas, y que no quería más agua de Colonia. Virgen del Carmen. Pues ahora nos quedan los parentescos, que no está acabado y ni lo vimos publicado. En esta novela fuimos muy modernas. Muy modernas, sí, porque hablábamos de familias que estaban separadas, de hijos que convivían con los hijos de otras parejas en la misma casa. Sí. ¿Y qué verdades tan grandes decía Baltasar? El niño cúbico protagonista de la novela. Sí, por ejemplo, decía: a cada poco tiempo cambiamos sin que se note. Nosotros más cuando le pasa a otro. Yo a los de mi casa es que no los sigo, me marean, pero ellos me mirarán a mí y pensarán lo mismo. ¿Y sabes lo que pienso yo después de casi esta hora que llevamos releyendo, repasando, recordando toda nuestra vida y toda nuestra obra? Pues yo creo que lo importante es el equilibrio. Y creo que esto es muy importante además en el momento actual, en el momento en que estamos viviendo, que no todo es blanco ni todo es negro. Ni hay tantas líneas que separen lo visible de lo invisible. Y que nuestra actitud probablemente no sea ni la de aguantar ni la de escapar, ni aguantar ni escapar, como decíamos en aquel poema que musicó Chicho, y que esperamos que ahora todas estas amigas, estos amigos, estos amigues que están hoy con nosotros, pues nos ayuden a cantar. Estamos esperando, ¿eh? No os preocupéis que vamos a cantar, pero estamos esperando a que nos pongan ahí el tono. Uy. Se hace de rogar. Vamos Chicho. a tener que hacerlo a capela y va a ser muy trágico. ¿Qué pasó? Ahora. Ni aguantar ni escapar, ni el luto ni la fiesta, ni designo ni azar, ni el llanto ni la cuesta, ni puro ni perverso, ni denso ni vacío, ni en uno mismo inmerso, ni extroverso, ni asador ni frío. Venga. Ni de ida ni de vuelta, ni al margen ni en el ajo, ni pasión ni desdén. Vacilación resuelta con el suelo debajo, por entre el mal y el bien.
Bueno, esperamos que esto haya servido para que os animéis muchísimo a volver y a releer a Carmen Martín Gaite. Yo le agradezco profundamente a Ana que me haya invitado. Después del susto de haber dicho que sí, la verdad es que me di cuenta de todo lo que había influido en mi vida, en mi literatura, en todo lo que he hecho Carmen Martín Gaite y de lo vigente que está hoy toda su obra. No sé si os apetece comentar algo, preguntarnos algo antes de terminar. Y nada, si no os cuento que el próximo miércoles es el último encuentro de esta edición de Palabra Viva y que hablaremos de poesía erótica y tendremos aquí a Marisa López Diz. Pues a leer a Martín Gaite. Eso. Gracias.